Dame por favor un minuto de tu tiempo. A partir de hoy comienzo un pequeño proyecto con las historias de acosadores. Como he dicho anteriormente, me han llegado incontables experiencias de esta temática y por eso quisiera que en lo que resta del año, todos estos episodios sean compilaciones de varias anécdotas con el fin de narrar todas o al menos la mayoría de las que me han enviado. Pero para yo poder hacer eso necesito de tu ayuda y lo haremos con los retos. Para iniciar, en este episodio me gustaría ver 2600 me gusta y 300 comentarios en un plazo de una semana. Si lo logramos, el siguiente episodio será uno tan largo o quizá más como este. Sé que podemos lograrlo. Siempre lo hacemos juntos. Esta comunidad es increíble. Si no sabes qué comentar, puedes dejarme un emoji de un corazón o un abrazo para demostrar tu apoyo a las personas de estas historias. Y agradezco de corazón a todas las víctimas que se han animado a mandar sus experiencias. Recuerden que esto ayuda a otras víctimas, aunque no lo crean. Les mando un gran abrazo. No te quito más tu tiempo. Sé que quieres que comencemos ya. Así que te invito a experimentar conmigo el terror en la oscuridad. No toques a mi mamá. Hola, Ger. Hace algunos meses descubrí tu canal y las historias que más me aterran son las de acoso y abuso. Yo tuve una experiencia muy fuerte de pequeña. La verdad es que a muy poca gente le he contado mi experiencia y también muy poca gente me ha creído por la forma en que tuve que manejarlo cuando me volví adulta. Te pido que me mantengas anónima en mi historia. Te cuento mi experiencia. Cuando tenía unos 9 años, mi madre, que se había separado de mi padre cuando éramos muy pequeños por violencia, conoció a un sujeto que era muy agradable con nosotros y con ella. Decidieron vivir juntos. Cuando nos fuimos a vivir con ellos, él le dijo a mi hermano, que es un año menor que yo, que nosotros no debíamos haber ido con ellos, que nos debíamos haber quedado a vivir con mi abuela. Todo el tiempo estaba molestando, sobre todo a mi hermano, lo cual me molestaba a mí, y yo siempre trataba de defenderlo. Mi mamá siempre estaba en otros asuntos. Se salía, se ausentaba y ponía muy poca atención a lo que sucedía en la casa. Este tipo empezó a molestarnos de diversas maneras. Escondía el alimento. No podíamos comer a la misma hora que ellos porque le molestaba cuando nos sentábamos a la mesa. Y siempre hacía comentarios despectivos sobre mi hermano, criticando su desempeño escolar. A mí en algún punto que no recuerdo bien, comenzó a acosarme. Siendo tan pequeña, hacía cosas muy inadecuadas, como vestirse en la sala, es decir, estar desnudo en la sala, y uno no podía salir del cuarto porque ahí estaba ese señor. También se paraba fuera del baño cuando yo salía de bañarme, lo cual me incomodaba mucho. Una vez me dolía el estómago, y como siempre mi madre no estaba. Él me cargó y me acostó sobre su cama, haciendo ademán de que me sobaba el estómago. Pero todo eso se sentía muy inadecuado. Se podían sentir las malas intenciones, aunque yo fuera una niña. La cosa no hizo más que empeorar. Ya teniendo yo unos 10 u 11 años, recuerdo estar en mi habitación, que compartía con mi hermano en camas gemelas, cuando de pronto se abrió la puerta. Vi que ese sujeto entró hacia mi cama, se inclinó hacia donde yo estaba y no llevaba ropa. Mi mamá dormía en la habitación de al lado, pero parece que no se enteró de la situación. Yo estaba despierta, lo veía, pero fingí estar dormida para que no se diera cuenta. Subí las cobijas hasta mi rostro. Supongo que en ese momento él supo que yo estaba despierta o no lo sé, porque intentó jalarlas, pero yo nunca permití que me quitara las cobijas de encima.
Ahora que soy adulta entiendo que intentaba acercar su miembro a mi rostro. Imagínate eso. Al final se fue, pero yo no pude dormir. Todo ese día me quedé muy abatida emocionalmente. Recuerdo que cuando dieron las 7 de la mañana, corrí al cuarto de mi mamá, pero ahí estaba el fulano que se fue a bañar. No fui capaz de decirle nada a mi madre, no me sentía en confianza con ella. La relación que teníamos no era del todo buena. Ella no sabía escuchar. En la escuela estaba muy abstraída por todo esto que había sucedido. Ahora que crezco sé que me defendí de un abuso, o de un intento de abuso, pero en ese entonces me sentía triste, indefensa, sentía asco, culpa y miedo. Esa tarde nos íbamos a la casa de mi abuela, quien nos cuidaba mientras mi madre trabajaba. Ahí estaba una tía que quiero mucho. Ya no pude soportar y terminé contándoles. Ellas esperaron a que mi madre fuera por nosotros y se encerraron con ella en una habitación para decirle lo que les había platicado. Cuando salimos de la casa de mi abuela, mi mamá comenzó a regañarme y me dijo que no debía haberles contado a ellas, porque ahora, ¿cómo iban a tratar a su esposo? No puede ser. Perdón, pero es que... No, es que no me puedo creer esto, de verdad. No puedo creer que la gente sea así. Llamémosle Pedro. Dijo que este señor ya no iba a poder sentirse a gusto con ellos porque yo lo dejé en mal, lo cual me pareció increíble, porque yo acababa de sufrir un intento de abuso y mi madre me decía esto. Cuando cayó la noche y el sujeto llegó a casa, mi mamá se encerró en la habitación con él y comenzaron a discutir. Al poco tiempo me mandó a llamar para confrontarme con el sujeto, aunque yo tenía 10 años. Me dijo que le dijera lo que había ocurrido frente a él. Ahora que mi trato es mejor con ella, me cuesta concebir la forma en que actuó en ese entonces, aunque ya la he perdonado. Supongo que ella hizo lo que pudo con lo que tenía en ese momento y que tampoco quería separarse y regresar a vivir con mis abuelos, con mi hermano y conmigo, sintiéndose derrotada. No sé de dónde tomé el valor, pero confronté al sujeto. Le dije lo que había hecho frente a mi mamá, aunque él me decía que yo estaba equivocada, que lo que él había querido hacer era cobijarme. Imagínate eso. Entonces le dije a mi mamá que si no me creía, no me importaba, pero que yo necesitaba un seguro en mi puerta y que no quería que él entrara nunca más a mi habitación. No iba a poder dormir si no podía cerrar mi puerta por dentro, así que pusieron una palanca de esas que puedes cerrar con seguro por dentro para que no pudiera entrar. Con el tiempo la situación seguía con la intención de acoso. Ya se comportaba grosero, pero siempre estaba parado afuera de la ventana de mi habitación o afuera del baño cuando me bañaba, y seguía desnudándose en la sala. Cuando crecí, mi mamá me había regalado unas cortinas moradas porque era mi color favorito, de esas que tienen encaje y luego un color más fuerte para cuando es de noche y necesitas privacidad. Pero como yo sentía que él se paraba fuera de mi recámara, las cosía para que no pudiera espiarme, aunque yo sabía que igual lo hacía. Una vez llamé a mi hermano. Él abrió las cortinas y ahí estaba el sujeto parado, mirando por la ventana. Mi hermano lo confrontó y le dijo que qué quería, y simplemente se fue. El maltrato en otro sentido continuaba con respecto a nosotros. Con mi hermano seguía siendo muy hostil y siempre trataba de dejarnos en mal frente a mi mamá, que estaba en otros intereses. Cuando las discusiones subían en frecuencia, llegó a correrme de su casa algunas veces. Cuando yo ya iba a irme a vivir con mis abuelos, ella me detenía y me decía que lo pensara mejor, que no quería que estuviéramos peleando y que no quería que la pusiéramos entre la espada y la pared. Ahora que lo reflexiono de adulta,
Pienso que mi mamá me chantajeaba y manipulaba demasiado emocionalmente. También seguía dejándome a solas con el sujeto en algunos momentos, como cuando debía ir a la universidad y era tarde. Le pedí que me llevara en el auto porque tenía que cruzar la ciudad. Entonces, el tipo me decía que pasara para adelante porque no era mi chofer. Cuando yo me pasaba para adelante para evitar discutir, lo único que quería era llegar a tiempo a mi escuela, pero él comenzaba a hacerse el tonto y quería tocarme las piernas mientras manejaba. Un asco total. Y oscuros, un pequeño detalle que quiero matizar. Tomen en cuenta que la historia comienza cuando ella tenía aproximadamente 10 años y ya está en la universidad para este punto y sigue viviendo lo mismo. Nada más para que lo tomen en cuenta. Yo me hice muy rebelde y muy grosera con este sujeto. Empecé a tener un carácter muy duro y a ser muy tajante. También me distancié de mi mamá. Apenas terminé la escuela, me embaracé y me fui a vivir con una persona que era muy violenta, así que terminé regresando. Pero su trato hacia mí ya había cambiado y mantenía su distancia. Yo trataba de ser diplomática porque finalmente estaba viviendo en casa de mi mamá con mi hijo. Después pude irme a vivir con mi hijo aparte, pero cada que iba de visita, este sujeto hacía ademán como de nalguearme cuando yo pasaba. Aunque le pedí en algún momento que no me pusiera la mano encima, seguía burlándose y haciendo esos ademanes. Una vez, mi hijo, al tener unos 7 u 8 años, lo vio teniendo ese comportamiento y se molestó bastante. Se puso muy rojo. Mi hijo es muy rubio, somos muy blancos, entonces el contraste era muy evidente y le gritó: «No quiero que toques a mi mamá nunca. No se te vuelva a ocurrir intentar faltarle el respeto». Todos vieron el enojo y el cambio de tono de mi hijo. El tipo se asustó y se fue. Mi mamá le habló cariñosamente a mi hijo para decirle que solo estaba bromeando, pero mi pequeño dijo: «¿Sabes qué? No me importa si es una broma. No quiero que le levante una mano a mi madre jamás». ¿Quién viera a un niño tan pequeño y tan serio mostrando esa conducta? Qué grande el hijo, ¿eh? Qué grande, qué bueno. Algo cambió. El sujeto nunca volvió a hacer ademán de querer darme una nalgada o de faltarme al respeto en modo alguno. Yo intento tener una mejor relación con mi mamá, y cada que voy a su casa, que además es muy cerca, ahí está este sujeto, porque no le gusta salir. Sin embargo, su trato ahora es distante. Aún sé que hace comentarios de mi hermano y míos para dejarnos en mal con mi mamá, pero no me importa. Él no tiene poder. Además, yo tuve la fortaleza de confrontarlo, aún siendo una niña, y de defender a mi hermano muchas veces de sus críticas y tratos injustos. Luego tuve la bendición de tener un hijo maravilloso que, aunque siendo un niño, confrontó a alguien para que no intentara pasarse de listo en modo alguno conmigo. No sé si este relato pueda ser lo suficientemente interesante para incluirlo en tus historias sobre acosadores, pero es una experiencia terrorífica y me solidarizo con las víctimas cada vez que las escucho contando historias tan terribles, en donde el patrón común muchas veces es la inatención de las madres o los padres que, en lugar de cuidar a sus hijos, los exponen a terribles peligros. Saludos y muchas gracias por leerme. ¿Por qué me hiciste esto? Hola, Ger. Soy tu seguidora desde hace bastante tiempo. No sé si esta historia cuenta como una historia de acosadores. Espero que pueda aparecer en alguno de tus videos y si sientes que es muy larga, no hay problema con que la resumas. Y por favor, que sea anónima. Esto empezó cuando yo tenía aproximadamente 16 años. Me pondremos Briana. Conocí a un chico al que le pondremos Alejo. Él tenía 18 años e íbamos a la misma preparatoria. Empezamos a hablar y a jugar videojuegos juntos.
Al principio creí que era una persona muy divertida, hasta que empezó a contarme que le gustaba cuando los señores lo acosaban sexualmente. No supe qué responderle, la verdad. A veces me contaba que se hacía cortadas en la piel solo por aburrimiento. No dije nada, no quería meterme en su vida privada y tampoco soy muy buena aconsejando a las personas, pero debí darme cuenta de todas las señales. Pasó un tiempo y constantemente me mandaba mensajes. Cuando no quería jugar videojuegos con él se molestaba bastante y me dejaba de hablar. Una vez salimos a una plaza cerca de mi ex escuela y Alejo se drogó. Yo no estaba de acuerdo, pero lo dejé pasar. Al poco tiempo empezó a llorar descontroladamente y a gritarme en público: «¿Por qué no me amas? ¿Por qué no te vuelves mi novia?». Yo solo me quedé paralizada y sin saber qué hacer. Todos nos miraban mal y me limité a decirle que estuviera tranquilo, que no se pusiera triste, que no pensaba claramente. Cuando nos fuimos de ahí y cada quien llegó a su respectiva casa, me mandó un mensaje diciéndome: «Ya no quiero hablar más contigo. Adiós». La verdad es que no me importó. Ya estaba cansada de sus actitudes y le dije: «Está bien, adiós». A los 2 días me mandó un mensaje diciéndome: «¿Que no me vas a preguntar cómo estoy? ¿Ya no te importo?». Lo ignoré. Ya estaba cansada de su forma de ser. Se la pasaba mandando mensajes constantemente desde otras cuentas y en diferentes redes sociales. Me empezó a mandar fotos de cómo en los brazos se cortaba corazones. Muchas veces desactivaba mis cuentas porque me preocupaba su actitud tan obsesiva, por llamarlo de alguna manera. Al año, yo empecé una relación con un chico muy lindo. Le pondremos Marlo. Todo iba súper bien, hasta que Alejo le mandó mensaje a Marlo diciendo que según él y yo nos veíamos y que nos acostamos, que yo le era infiel. Hasta subió en sus redes sociales textos que decían que yo era una zorra. Todo lo que Alejo le dijo a Marlo era mentira, por supuesto, pero mi pareja se lo creyó todo. Me marcó llorando y me terminó. Yo estaba muy triste y enojada. No podía creer que Alejo me siguiera molestando de esa manera y con alguien que nada que ver. Me entró una ansiedad y una tristeza horribles. No te imaginas lo cansada que estaba de esta situación, Ger. Alejo, después de hacer todas estas cosas, me mandó mensajes por Instagram diciéndome que sentía celos de mi pareja, que por qué estaba con Marlo y no con él. Textos enteros que decían que todo esto lo hizo para que él se pudiera alejar de mí. Al poco tiempo, Marlo y yo retomamos lo nuestro, pero él ya no confiaba en mí. Se la pasaba triste y yo también. Me dolía que ya no confiara en mí por mentiras de un loco al que no acepté. Un día, regresando de la escuela, encontré en la puerta de mi casa un cuaderno que habían tratado de meter por el pequeño espacio que hay entre la puerta y el suelo. Lo agarré y lo leí. Era de Alejo. Muchas páginas en las que me decía que aún me amaba, que yo tenía que estar con él. Páginas donde me decía que se cortaba la piel en mi honor, que su bisturí tenía mi nombre. Páginas que mientras más leía, más asqueada me sentía. Le conté todo a mi mamá y tratamos de hacer una denuncia, pero ya sabes, no son pruebas suficientes, dijeron. Alejo subía historias en Instagram burlándose de que no lo pudimos denunciar, y no supe cómo se había enterado de eso. Actualmente tengo 18 años y Alejo me sigue marcando de diferentes números, siempre a las 12 de la noche. Si te preguntas si Marlo y yo seguimos juntos, ya no. La desconfianza pudo más que mis demostraciones de que de verdad lo amaba y de que todo lo que le dijo Alejo fue mentira. Espero que puedas contar mi historia, Ger. Una disculpa si no soy muy buena redactando, pero fueron muchas cosas y no sabía cómo formularlas de manera correcta. Muchas gracias por leerme. Mucho éxito en tu canal y que tengas un maravilloso día. Vas a tener que venir.
Hola, actualmente tengo 21 años. Mi historia, aunque no sea del todo fuerte, trata de una situación de acoso que viví. Como verás, por mi edad trabajo o intento buscar trabajo. En reiteradas ocasiones me he topado con empleos muy buenos y otros muy malos por mi corta experiencia, por mi corta edad. No voy a entrar en más preámbulos. Surgió una oportunidad que creí que iba a satisfacerme un poco más, una especie de pasantía porque soy estudiante de Derecho. Lo que pasó es que encontré o me salió una oportunidad en un bufet de abogados que a lo que pensé iba a ser una experiencia excelente para mi carrera, pero resultó que no. Recalco que esta persona desde el principio me dijo que él solo entrevistaba mujeres o buscaba mujeres para que trabajaran en el despacho con él. No me pareció extraño al inicio. Yo pensaba que era un bufet con varios abogados, pero esta persona, a la cual vamos a llamar Juan, resultó que era un abogado independiente. Eso al principio no lo vi mal porque claramente hay muchos abogados que emprenden por sí mismos y no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿verdad? Desde el inicio noté comportamientos muy extraños en esta persona. Parecía alguien a quien le costaba socializar y hablar. Con el paso de los días, él me confesó que sufría de autismo y que padecía trastorno afectivo bipolar. Todo excelente hasta ahí, aunque algo en mi interior me decía que no me sentía bien ahí por el tipo de lugar y por cómo él trabajaba en general. No estaba presente en el trabajo, hacía una especie de teletrabajo desde casa y por lo general me dejaba muy sola con todo lo que se requería. Cabe recalcar que yo no tengo mucha experiencia en derecho, pero él me ofreció su ayuda sabiendo esto. A los días, él se presentaba, pero su presencia era incómoda. Tenía una mirada con morbo y cabe recalcar que soy atractiva físicamente. A los días empecé a notar situaciones muy raras. Mensajes a altas horas de la noche, mensajes todo el tiempo después de las horas de trabajo o llamadas fuera del horario laboral. Esto ya no me pareció normal y me incomodaba porque a veces estaba con mis familiares, con mi novio, con quien fuera, y era muy incómodo. Un día estaba sola con esta persona en la oficina, porque aunque Juan hacía teletrabajo, también tenía una oficina, y hablando con él de forma cercana, de repente veo que se me queda viendo fijamente a los ojos y me dice que tengo unos ojos muy hermosos. Luego de eso empezó a insistir por mensajes de WhatsApp lo de mis ojos y lo hermosa que era. Ignoré sus piropos, me hacía chistes y comentarios de doble sentido. No me gustaba eso, la verdad. Le indiqué mi límite y eso no pareció agradable. Llegaba a invadir mi espacio físico cuando no se requería. Incluso a veces en mi hora de almuerzo se me acercaba a hablar y era súper incómodo porque tenía una mirada muy penetrante. Algo en mi interior me decía que había algo fuera de lo común y eso me empezó a parecer extraño. Los días pasaron y yo seguía con la misma incomodidad, pero empecé a ignorarla, a acostumbrarme. Creí que eran presunciones mías, que tal vez estaba juzgando de más o que incluso estaba siendo discriminante, cosa que trato de no ser. Obviamente somos humanos y todos tenemos nuestros miedos y prejuicios, y eso no debería afectar mientras no afectemos a los demás. Pero cada vez notaba más que esta persona me trataba mal. Decía cosas despectivas sobre mi ropa, me hacía menos con comentarios. Para no hacer la historia muy larga, la situación se fue empeorando, porque él notaba que yo no seguía su juego y que ponía límites. Empezamos a tener conflictos, me trataba mal. Era una persona manipuladora que se aprovechaba de su autismo y su trastorno afectivo bipolar, y a mí eso no me empezó a parecer. Un día de la nada vi que él siempre trataba de tenerme bajo su control. Me preguntaba, fuera de horario laboral, qué estaba haciendo, por qué no quería hablar con él y un montón de cosas. A veces me trataba mal durante el día por cualquier cosa o se burlaba de mí,
haciéndome dudar de mis capacidades, y en la noche me enviaba mensajes contradiciendo todo lo que había dicho. Como te digo, reiteradamente me sentía incómoda. Un día llegó la cereza sobre el pastel. Como se dice en mi país, me fui. No quise nada más con él ni trabajar más con él. Era un día en que él estaba trabajando desde su casa, así que mejor para mí. Pero aquí es donde las cosas empeoran un poco, porque por mi decisión de irme, esta persona empezó a amenazarme por mensajes. Me insultaba, me decía que yo era una puta jodida, que literalmente la única forma en que iba a tener experiencia en derecho era acostándome con abogados. Me pareció totalmente denigrante, por lo cual decidí no responder más. Luego de todo lo que me dijo, volvió a escribirme que él era una persona sensible en realidad, pacífica, que por qué le dejé el trabajo botado. Era increíble. Ante mi silencio me envió un correo un tanto intimidante y muy descriptivo hacia mi persona. Me criticó diciendo que yo era como una dama de compañía, que llegaba casi desnuda. Aclaro que eso no fue así, y muchas cosas más que no eran normales. Decidí no contestar ese correo. A los días por WhatsApp me preguntó si ya lo había visto. Solo le contesté que sí, y luego me preguntó si existía alguna posibilidad de que nos pudiésemos ver en su despacho. Yo no respondí, y ni loca iba a acceder. Según él, era para hablar de nuestros puntos de unión. Esta persona eliminó los mensajes al ver que no respondí nada, dado que nuestra relación laboral ya había concluido. A los días inventó una excusa para que yo fuera a su despacho. Decía que yo había cometido un error grave en uno de los trabajos y que debía ir a resolverlo, y dejaba entrever un tono amenazante si no iba a solucionar mi error, pero en realidad él solo quería verme. Tenía una obsesión por volver a verme y no sé por qué, insistiendo de manera obsesiva y muy asquerosa, la verdad. Lo contacté por teléfono y le dije que yo no había hecho nada de lo que él decía en su correo. Se molestó por la llamada y me dijo, pues yo no sé qué va a tener que hacer usted, pero va a tener que venir. Ante esta insistencia, les comuniqué la situación a mis papás y a una persona de confianza que me ayuda con mi carrera, que también es abogada. Ella me dijo que no le respondiera más, porque literalmente me estaba hostigando y amenazando sin fundamento, que me estaba acosando y que estaba obsesionado. No sé en qué sentido. También me dijo que nunca fuera a su despacho, porque podría pasar lo peor. A los días empecé a recibir solicitudes de amistad por múltiples plataformas, de trabajo, Instagram y Facebook. Yo bloqueé todo, incluso por WhatsApp me tiraba indirectas por estados, así que también lo bloqueé por ese medio. Sé que mi historia no da tanto miedo ni es tan perturbadora como otras en tu canal, pero creo que esto nos sucede o nos podría suceder a muchas chicas, que una persona con una intención u otra se disfraza de alguien que quiere ayudar y en realidad busca otro fin. Me encantaría advertir esto a muchas chicas. Si pasan por ese tipo de cosas, comuníquenlo porque puede ser peor de lo que imaginan. Yo quisiera que esto no le pase a nadie, porque no es lo mismo estar trabajando sola con un hombre que tal vez se quiera aprovechar y quiera hacer muchas cosas, y que simplemente por tener carácter fuerte o por poner límites se aprovechen de nosotras. En algunas ocasiones, y hay que ser francas, somos vulnerables. Cabe recalcar que muchas veces esta persona utilizó su autismo y su bipolaridad como justificante de sus acciones o de su necesidad de control, cosa que no me parece y que tampoco debería generar prejuicios contra personas con esas condiciones. Si nuestra intuición nos dice que algo no cuadra, lo mejor es hacerle caso e irnos de esos lugares. He conocido personas con autismo y con bipolaridad y otras con distintos trastornos y nunca se aprovechan de esa situación para ese tipo de cosas. Y pues, sí, esa es mi historia. En la actualidad vivo con miedo de toparme a esta persona en la calle. No sé cómo pueda reaccionar o si iría a buscarme, porque cabe recalcar que en muchas ocasiones me preguntó mi lugar de residencia, dónde vivía,
cuánto me tardaba en llegar. Todo era excesivo de verdad. Podría mostrar los mensajes y los correos que recibí, pero creo que no es relevante porque en tus videos muestras imágenes representativas. Aún así, si leyeras esos correos y mensajes, verías que es una persona que da bastante miedo. Su obsesión es tan fuerte que busca intimidar, quizá porque me ve menos por ser estudiante de Derecho y no tener tanta experiencia como él. Tengan cuidado a dónde van a trabajar. Oscuros. Nada más como un pequeño dato. Si ustedes tienen pruebas para sus historias, mándenlas. Por mí mejor. Y no se preocupen, si las mandan yo puedo ponerlas en los videos. Ya las personas que escuchen a través de podcast pueden acercarse a YouTube para ver estas pruebas. Y de hecho ya lo he hecho en otras ocasiones, así que no se preocupen. Si tienen pruebas, mándenlas. Muchas gracias. La sombra detrás de la ventana. Hola, Ger. Mi nombre es... Pero para mantenerme en el anonimato me gustaría que me llamaras Talia. Llevo tiempo escuchando tus videos. Empecé con la sección de acosadores y se convirtió en mi favorita. Fue esa la que me dio valor para contarte 2 historias que me han pasado a lo largo de mi vida. La primera ocurrió desde que tengo memoria. Tenía un primo mayor por parte paterna, llamémoslo Sergio. Él siempre buscaba quedarse a solas conmigo. Una vez, recuerdo que estaba sentada en un pequeño corral donde había gallinas, simplemente observando a los animales, porque me han encantado toda la vida. En eso llegó él, se sentó a mi lado y yo me aparté un poco. Entonces comenzó a hablarme con una voz ansiosa. Me decía, ¿no te acuerdas que cuando estabas más chiquita jugábamos a que tú eras la mamá y yo el papá y hacíamos cosas de grandes? Sentí mucho asco y miedo por eso, y quise irme con la excusa de querer estar con mi hermana o papá. No recuerdo bien, pero él alcanzó a tomarme del brazo con fuerza y me jaló hacia él. Intenté con todas mis fuerzas apartarme, pero quedé ahí, sin poder hacer nada. Tal vez mi mente lo bloqueó o algo por el estilo, porque no recuerdo qué pasó después. Tiempo después entré a su pequeño cuarto a buscarlo porque lo llamaban, y él quedó detrás de la puerta, cerrándola tras de sí mientras me tomaba y me hizo quedar acostada en la cama, donde me bajó la falda y me dio la vuelta. Yo solo supliqué que no, y supongo que por temor a que me escucharan mis familiares, me soltó. Pero tomó mi pequeña mano y me hizo llevarla hasta su entrepierna. Aunque intentaba desprenderme, no pude y solo seguí ahí, hasta que mi padre me llamó y pude salir de ese horrendo lugar. Nunca le dije a nadie. Creía que él me haría algo o que no me creerían, así que lo guardé muy profundo dentro de mí, pues soy reservada. No me gusta contar mis problemas por miedo a que los cuenten a alguien más o algo por el estilo. Y ese tipo de abusos continuó hasta que tuve unos 7 años y me mudé, agradeciendo que no lo volví a ver. La segunda es una de las tantas cosas en las que estuve. Había una ventana que daba a la calle y me encantaba usarla como escritorio. Además, así me llegaba mejor el internet del vecino. Tenía 11 años en aquel entonces, pero la cosa está en que un día, como a las 8 de la noche, estaba viendo videos en mi celular hasta que llegó un sujeto de unos 20 años tal vez. Me preguntó si vivía tal persona en esa casa y respondí que no, pues esa casa era rentada y tenía poco viviendo ahí. Seguí en mi celular y él comenzó a hacerme preguntas del tipo: ¿cuántos años tienes? ¿En qué vas?, refiriéndose al grado académico. ¿Tienes Facebook? Yo respondía de la forma más seca posible y a veces mentía por mi propia seguridad. Luego de un rato me harté y para no ser maleducada le mentí diciendo que ya me tenía que ir a dormir y cerré la ventana, corriendo las cortinas.
Me metí al cuarto de mis padres, pero me acerqué a una esquina desde donde se veía la dichosa ventana y presencié con horror cómo a través de las cortinas se veía una sombra. La misma silueta del sujeto de antes estaba ahí, y pude sentir cómo mis latidos se aceleraron y mis piernas temblaron sin control. Comencé a recordar lo sucedido con mi primo y rogaba porque se fuera de una vez, pero permaneció ahí por media hora, hasta que finalmente dejé de ver su sombra. Dejé pasar unos minutos más y me asomé, corriendo ligeramente la cortina, y pude respirar en paz al no verlo cerca. Aún así tuve dificultades para dormir esa noche y la siguiente. No estuve tranquila hasta que me mudé nuevamente y creo que no volví a verlo. Si llegas a leer esto, Ger, te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo y déjame decirte que amo tu voz. Ojalá puedas publicarla, pues me encantaría decirle algo a las personas que pueden estar pasando por esto. No guarden silencio, no cometan mi error. Sé que es difícil y puedes sentir un nudo en la garganta que te impida hablar, pero hazlo. Díselo a la persona en quien más confíes, no necesariamente tus padres, sino cualquiera que pueda protegerte. Solo te tengo a ti. Buenos días, Ger. Quiero contarte mi historia con la finalidad de que pueda ayudar a personas a identificar y prevenir señales de este tipo. Por lo general pensamos que a nosotros no nos va a pasar, o que la persona que tenemos cerca no sería capaz de algo así. Al menos yo así pensaba. Si necesitas modificar algo para mejorar redacción, entendimiento o estilo, adelante. Por favor, que sea anónima. Yo tenía unos 19 años. Soy de Guadalajara, Jalisco, y por internet conocí a un chico, digámosle Jesús, de unos 24 años que vivía en Ciudad de México. Con él podía conversar de cosas interesantes, no eran pláticas vacías, por lo que comencé a sentirme muy cómoda. Poco a poco empezamos a viajar para vernos y nos hicimos novios. Por unos meses todo bien, hasta que un mal día falleció su abuela. Lamentablemente era la única persona que él consideraba que lo amaba y lo entendía, así que entró en una depresión y decidió terminar el noviazgo conmigo. A pesar de eso, quise permanecer a su lado como amiga para apoyarlo, ya que era muy solitario y no tenía una red de apoyo, y por el cariño que yo le tenía me sentí con la responsabilidad de no dejarlo solo. Unos 9 meses después de ese suceso, le comenté a Jesús que un chico me había invitado a salir y que lo estaba pensando. Su enojo me tomó por sorpresa, ya que yo entendía que solo éramos amigos y que ya no estábamos en plan de nada más. Incluso eso él me lo había dejado bastante claro en repetidas ocasiones. Luego de esto me dijo que solo era una prueba de mi lealtad o fidelidad, pero que ya estaba por pedirme nuevamente que fuéramos novios. Comencé a sentirme muy culpable, con la sensación de que debía compensar mi error para volver a ganarme su confianza, y ahí comenzó mi martirio. Empezó a celarme todo el tiempo, me pedía siempre mi ubicación, me prohibió amigos y amigas. Siempre que salía a la universidad o lo que fuera, me exigía que dejara la llamada abierta para escuchar lo que hacía y con quién me rodeaba. Tenía las contraseñas de mis redes. No podía salir a fiestas ni a nada, pero él sí lo hacía y me apagaba el teléfono hasta el día siguiente. Cabe señalar que jamás volvimos a ser novios. Yo solo estaba tratando de ganar puntos para ver si decidía volver conmigo. En una ocasión salí con mi familia y me quedé sin señal en parte del trayecto. Cuando volvió la señal, tenía muchísimas llamadas perdidas y mensajes amenazándome. Todo en un lapso de 1 hora, y él sabía que yo estaba viajando. En fin, yo me sentía atrapada. Sentía que no podía salir de eso ni dejarlo solo porque solo me tenía a mí. Me fui de intercambio a la Ciudad de México por 1 año pensando que las cosas podían mejorar, pero no fue así. Las agresiones escalaron a algo físico.
En una ocasión me asfixió casi a un grado mortal, me dejaba marcas y demás. No vivíamos juntos. Él vivía con sus padres y yo sola en un departamento, pero me visitaba con frecuencia. Por lo general llegaba de sorpresa para vigilarme, y así yo no me arriesgaba a hablar con nadie. Hasta que un vecino comenzó a notar lo que estaba pasando e intentó acercarse. Aunque yo tenía mis reservas, tuve que pedirle ayuda en una ocasión que tuve una lesión, y me ayudó a recibir atención médica. Comencé a tomarle confianza y le conté lo que ocurría. Él respetó mi falta de decisión de hacer algo al respecto, pero me ofreció ayuda y estar al pendiente de mí por cualquier cosa. Poco a poco comencé a dejar a Jesús. Le dije que ya no quería nada y dejé de responderle. Creí que todo había terminado. Pero una noche estaba afuera platicando con este vecino hasta cierta hora. Yo me metí y él se quedó afuera. Acto seguido, Jesús me llamó de otro teléfono y al responder me dijo que me había visto con él, pues estaba fuera en su auto y que si no quería que le pasara nada malo a este chico, entonces debía salir y hablar con él en su carro. Y no estábamos haciendo nada malo, Ger, realmente éramos solo amigos. Al final decidí salir y subir al auto. Me llevó un rato dando vueltas sin decir nada. Llegamos a un lugar que yo no conocía, una carretera angosta con muchos árboles, muy sola y oscura. Ahí se orilló. Sacó un picahielos y me dijo que prefería morirse que dejarme en paz. Empezó a picarse los brazos y las piernas, y yo empecé a llorar y le pedía que se detuviera. Tenía miedo de lo que estaba pasando y de quedarme ahí sola, pues no sabía cómo regresar. Le dije que no lo iba a dejar, pero que por favor se detuviera, que todo estaría bien. Se tranquilizó y sin decir nada, dio la vuelta hacia la ciudad. En una tienda se detuvo a comprar cigarros. Yo aproveché para bajarme y meterme a la tienda. Cuando me vio, se enojó y me ordenó que me subiera al carro. Le dije que no y no pudo obligarme porque había más personas, así que optó por irse y dejarme ahí. Le llamé a mi vecino. Él fue por mí. Le conté todo y me ayudó a mudarme a escondidas. Viví un tiempo tranquilamente en mi nuevo hogar, un mini departamento arriba de un taller de autos que no laboraba los fines de semana. Un sábado, al regresar y abrir la puerta, vi unas manchas rojas en el piso que se dirigían a la cocina. Seguí el rastro y en la cocina estaba un peluche gigante mío abierto de la panza, con todo el relleno regado y bañado en salsa ketchup. Esas eran las manchas del piso. Volteé a la entrada de la cocina y ahí estaba Jesús, con un cuchillo en la mano. Intenté correr a la salida. Me alcanzó a cortar y aún así no dejé de correr, pero logró alcanzarme y me empujó la cabeza contra la pared junto a la puerta. Perdí el equilibrio y caí al piso. En ese momento aprovechó para cerrar la puerta con llave y comenzó a abrazarme. Me dijo que no me quería lastimar, pero que yo lo estaba obligando. Me llevó a la cama y fue por mi botiquín para curar la cortada. No era muy profunda, pero sangraba bastante y yo llevaba una blusa blanca. Mientras me curaba, era lindo y tierno, queriendo reconciliar las cosas y que fuéramos novios formales. Yo pensé que debía seguirle el juego para no salir más lastimada. El problema fue que terminó teniendo sexo conmigo, pero realmente yo no quería. Para no hacerlo enojar, me quedé callada. Trataba de imaginar que estaba en otro lugar, con otras personas haciendo algo distinto, esperando que pronto terminara todo. Poco tiempo después se fue tranquilo porque, según él, ya nos habíamos reconciliado. De inmediato me puse a empacar y me regresé a Guadalajara sin decir nada. Dejé inconclusos mis estudios allá y nunca quise volver a hablar con nadie de lo que había pasado. Pero él
no se quedó de brazos cruzados. Cuando ya no pudo localizarme ni contactarme, comenzó a molestar a mi familia. Les decía que yo era una puta y muchas cosas horribles, pero nadie le hizo caso. Lo ignoraron. Algunos me defendieron, otros lo amenazaron, hasta que supongo que se cansó y me dejó en paz. Unos 5 años después me contactó una chica diciéndome que era amiga de la novia de Jesús y que me estaba buscando porque quería ayudarla y no sabía cómo. Al parecer, él la tenía amenazada con unas fotos íntimas. Ella era madre soltera, vivía con sus padres y ellos cuidaban a su niña. El miedo era porque sus padres eran muy católicos y él la amenazaba con eso. Le había contado de mí y por eso pensaron que yo podría ayudar. Le di los consejos que pude, pero jamás volví a saber nada de ella ni de él. Espero que mi experiencia les sirva y que sean conscientes de que estas situaciones no comienzan pareciendo una amenaza, van escalando. Te hacen sentir culpa y vergüenza, de modo que prefieres no pedir ayuda o piensas que tienes la responsabilidad de salvarlos, y no es así. Ellos no quieren salir de ese mundo. No dejen que los arrastren con ustedes. Era mi primo. Hola, quiero contarte una experiencia con un acosador muy cercano a mí. Diré su nombre, no me importa, ya que él es muy fanático de tus relatos de acosadores. Este sujeto es mi primo. Se llama Alexander Rangel, puedes decir su nombre. Todo comenzó cuando él y su familia se mudaron de ciudad, de donde eran, y vinieron a parar a Sonora, justo de donde soy. Al principio no tenían dónde quedarse, por lo cual mi papá y mis hermanos les dieron asilo en nuestra casa. Al inicio todo estaba bien, parecíamos una familia bonita, pero con el tiempo surgieron muchos problemas porque ese primo era, o es, un adicto, y solo acarreaba problemas. Por eso mi hermano mayor se vio obligado a pedirles que buscaran una casa o un lugar donde irse a vivir, y así fue. Otro de mis hermanos les prestó una casa en la misma calle donde estaba la nuestra. Esas personas se fueron menos ese primo, él no quiso, y no hubo poder humano que lo sacara de la casa. Yo en lo personal intenté de todo, mis hermanos igual. Eso es solo un poco del contexto. Aquí viene lo fuerte. Yo no notaba que me miraba mucho, y a veces insultaba el hecho de que había personas que tenían relaciones con sus primos. A mí me parecía muy incómodo porque no era cercana a él, no me gustaba hablarle, lo ignoraba y él se daba cuenta. Un día, como siempre, me metí a bañar, terminé y escuché que tocaron la puerta. Pregunté quién era, y él me preguntó si me saldría a cambiar al cuarto. Me quedé pensando y le respondí que no. Cuando salí del baño y entré a mi cuarto, vi un cuchillo y una silla con los pies marcados donde se subió con sus tenis todos sucios. Miré y había hecho un hueco en una bolsa para poner su celular y grabarme mientras, según él, yo me cambiaría. Un día dejó su celular en la cocina y se fue a jugar fútbol. Yo lo tomé. Vi que me tomaba fotos de mis piernas, pecho e incluso mi parte íntima, aunque tuviera ropa, ya sea pantalón o algún short. También vi fotos que les tomaba a otras mujeres en la calle. No tuve más que hacer que enseñarle las fotos a mis hermanas. La familia de él se hizo la indignada, pero no me importó porque con eso pude sacar a ese fulano de nuestra casa. No está de más decir que nos tuvimos que mudar de casa nosotros por los constantes problemas que había por culpa de él. Vivimos alejados de esa familia, pero aún así llegan chismes de él. Espero poder escuchar esta historia en alguno de tus videos. Acoso en nombre del amor. Hola, querido Ger. Buenos días, tardes o noches. Tengo tiempo escuchando tu canal y disfrutando las historias. Después de pensarlo mucho, he decidido contar la mía. Te pido omitir mi nombre y mi correo y aclarar que los nombres mencionados son inventados,
porque honestamente temo que, si los involucrados escuchan esto, pudiera pasarme algo. Perdón si me alargo. Aclarado esto, volvamos al año 2016, cuando mi tortura comenzó. Yo acababa de cumplir 15 años y también empezaban mis primeros días en la preparatoria. Me había cambiado de institución, así que como la nueva en una escuela donde todos eran compañeros desde la secundaria, solo quería ser amigos y vivir esa etapa. En mi salón me hice muy cercana a 2 chicas, Chloe y Amanda, y a un chico, Leonel. Ellos se volvieron mis 3 inseparables. Todo iba bien en la escuela, aunque el ambiente era hostil en algunos grupos, con mis amigos podía equilibrarlo. Pasaron las semanas y Amanda me dijo que habría un evento en la escuela. Me convenció para meternos a la actividad, y ahí voy, intentando acomodarme en mi nueva vida. La actividad me quedó como anillo al dedo. Se trataba de debatir temas trascendentales a nivel espiritual, y a mí siempre me ha sentado bien la oratoria y todo lo que implique usar la palabra para compartir, convencer o expresar. En ese momento yo estaba en mi primera relación sentimental seria. Sí, era muy joven, pero sentía que mi corazón no podía existir sin esa persona. A lo mejor ahora parece un dato menor, pero poco a poco las piezas irán encajando. Mientras la actividad seguía su curso y nos preparábamos para el gran día, una chica 2 años mayor que nosotros me presentó a un chico al que llamaremos Carlos. Se presentó de manera amigable y sutil, diciendo que quería ser mi amigo, y como toda niña de 15 años acepté sin imaginar a dónde me llevaría esa decisión. Pasaron los días y las semanas, y Carlos y yo nos hicimos aún más inseparables que mis 3 amigos del salón. Él me llevaba 2 años, pero por cuestiones personales estaba repitiendo segundo. Compartíamos todo, sabíamos de principio a fin la vida, las tragedias y los buenos momentos del otro. El único detalle que nunca le compartí fue que tenía novio, y ese fue el segundo error de tantos que cometí intentando saber cómo actuar. Todo transcurría normal hasta que llegó el día del evento oficial. Todo estaba listo y llegaban concursantes de otros estados. No recuerdo si fue ese día o antes cuando Carlos me pidió ser algo más que su amiga. Yo, atónita y confundida, no supe qué responder. Ante mi confusión, intenté irme del lugar, pero él jaló el blazer que llevaba y lo rompió. Debí verlo desde ese momento, entender cómo eran las cosas realmente, pero no pude verlo. Entre miedo, confusión y algunas peleas que me alejaban de mi pareja, me acerqué a Carlos para decirle que había considerado su propuesta. Sé que fue mi culpa, sé que tuve que ver en lo que pasó, pero acepté y empecé a hacer un desastre en mi vida, sin saber que me llevaba a la vivencia más aterradora de mi adolescencia y probablemente de mi vida. Las cosas parecían ir bien y normales entre Carlos y yo, aunque sabía el mal que estaba cometiendo. Me tragué los sentimientos en un intento de sentirme adulta, fingiendo que estaba bien tener 2 vidas. Todo tomaba su cauce hasta que vinieron los primeros acercamientos físicos. Aún me cuesta hablar de eso, así que omitiré algunos detalles, pero por miedo a decir que no y por desconocimiento, dejé que las cosas escalaran muy rápido. Ya había videollamadas, fotos, textos y encuentros que ahora puedo decir claramente que nunca me satisficieron o causaron algún tipo de placer. Al contrario, yo solo me paralizaba y esperaba a que todo acabara. Me llenaba de asco, me bañaba todos los días y comencé a odiarme por no poner un alto a aquello, sabiendo que estaba faltando a mi relación, a la persona que fue tan crucial e importante en mi vida. Dije tantos te amo y me encantas y cosas que no tenían significado para mí por miedo a lo que pudiera pasarme si no seguía el juego que ya había comenzado. No hablé con nadie, ni siquiera con Amanda, Chloe o Leonel. Ellos solo supusieron que algo andaba mal, pues me escondía de Carlos y les pedía que no le dijeran dónde estaba. Él me amenazaba de ponerse rudo si no iba a donde estaba o si no nos veíamos en los recesos.
Pasaron unos cuantos meses y él se enteró de mi relación. Y ahí comenzaron las amenazas. Amenazaba con hacer de dominio público el contenido que tenía de mí si no cedía a ser completamente suya, como él decía. Amenazaba con hablar con mi novio y decirle cosas asquerosas sobre mí para que su adoración cayera en cuanto supiera con qué zorra estaba liado. Amenazaba con enviar a mis padres y familiares lo que yo le había mandado para que vieran qué tipo de hija tienen, para que se decepcionaran de mí y prefirieran tirarme a la calle. No sabía qué hacer. No podía hablar. Me sentía acorralada, horrorizada y amenazada. Quien escuche este relato sabrá que hablar de un acosador o de un abusador no es nada fácil, menos cuando hay amenazas que ponen en peligro tu vida y la de otros. Amanda y Chloe se voltearon en mi contra cuando se enteraron, insistiendo en que las amigas deben contarse todo. Intenté explicarme, decir lo mal que le estaba pasando y aún así decidieron alejarse y juzgar. Leonel, al contrario, fue el único que me apoyó y me hizo sentir que no estaba sola. Antes de que todo terminara, ocurrió un hecho que aún hoy me hace mirar a todos lados y llevar siempre algo de defensa personal. Yo entrenaba deporte en la escuela. Iba caminando a las canchas cuando sentí un jalón y luego un golpe sofocante en mi espalda. Carlos me había apartado de mi camino llevándome a un pequeño pasillo sin salida. A esas horas la escuela estaba prácticamente sola, así que no había alguien que pudiera verme y auxiliarme. Así como las primeras veces, me paralicé. Él comenzó a quererme besar, pero solo podía mover mi cabeza de lado a lado evadiendo sus labios. Sus manos comenzaron a ascender por mi torso, por debajo de mi playera. Llegó a mi pecho y mis ojos derramaron lágrimas que hasta la fecha arden en mi rostro. Sin poder moverme o gritar siquiera, solo lloraba, aclamando que si existía un Dios que detuviera esto. Y en ese momento, la chicharra sonó y se empezó a escuchar cómo la gente iba a las canchas, así que me soltó y me susurró al oído: «Te salvaste, pero cueste lo que cueste, tú serás mía». Se fue y me tiré al piso, temblorosa y llorando por lo sucedido. Semanas después seguía fingiendo que todo estaba bien con él, aunque por dentro solo quería desaparecer para acabar con esto. Por texto era diferente a cómo se mostraba ante los demás. Me amenazaba con suicidarse si lo dejaba y me exigía contenido, como si no le importara hacerme sufrir. Pasó un poco más de tiempo y mis padres se enteraron durante una cena. Me exigieron decir todo y a punta de desvelada me sacaron la información, aunque no pude contarlo con claridad. Se inició un proceso legal dentro de la institución. Él seguía mandando mensajes y amenazas y me culpaba. Decía que me lo merecía por mentirosa, infiel y zorra. Después de juntas con mis padres, los suyos y él, se llegó a un acuerdo que de no cumplirse derivaría inmediatamente en el juicio correspondiente. Aquí es donde todo parece llegar al final, pero me marcó de manera permanente. Hoy, después de tanto tiempo, no me siento segura al salir de casa, temiendo encontrármelo y que cumpla su amenaza. Aún ahora, Carlos sigue siendo mi gran temor, mi amenaza de vida. Gracias por leerme, Ger, y por permitir que mi voz se escuche después de tantos años de haber estado callada. La voy a romper. Hola, Ger. Espero que te encuentres maravilloso. Te sigo desde hace años, pero hasta hoy me animo a contarte esta historia. Cuando tenía 14 años, mi mamá decidió inscribirnos a mi hermana menor y a mí en un curso de verano con los bomberos de mi ciudad. Por supuesto, estábamos emocionadas. Nos separaron por edades y mi hermana, que es 5 años menor, quedó lejos de mí, así que cada uno tuvo que socializar por su cuenta.
Hice un pequeño grupo de compañeros con 6 chicos más, y nosotros, al ser los más grandes, recibíamos explicaciones más detalladas sobre cómo funcionaban las cosas. Los bomberos nos daban clases más peligrosas, como apagar fuegos o entrar a una casa quemada. Había 2 chicos, aprendices de bomberos, que pasaban mucho tiempo con nosotros. Tenían aproximadamente entre 18 y 20 años. Nos cuidaban mucho y bromeaban con nosotros. Sin embargo, de un momento a otro, uno de ellos, llamado Fernando, se me acercó para platicar muy tranquilo. No parecía raro, solo preguntas como: ¿qué te parece el curso? ¿Te gustaría ser bombero? De repente siguió preguntando mi edad y si tenía novio. Dije que no porque era muy niña aún, pero él respondió: no eres tan chiquita para tener novio. Además, estás muy bonita. Yo a tu edad ya tenía. ¿No te gustaría tener uno? Dije que no y me fui a hacer mi actividad. En la hora de la comida él comenzó a comer con mi grupo y decía que yo le parecía muy linda, haciendo muchos comentarios sobre que era demasiado inteligente y bonita. Mis compañeros comenzaron a shippearnos, pero yo explicaba que era sumamente incómodo. Sin darme cuenta, crearon un grupo en Messenger donde hablaban sobre lo que haríamos al día siguiente y por supuesto él estaba ahí. Comenzó a hacer comentarios en el grupo diciendo que yo era su novia, aunque yo siempre lo negaba. Subía publicaciones en su Facebook donde decía que tenía una novia con mis rasgos y estos chicos comentaban que éramos una linda pareja. Uno de los comentarios más incómodos fue ver que él les respondía: Frida me gusta mucho, pero la voy a romper. Hablaba mucho en el grupo sobre romperme y que era tan pequeña que sería fácil dejarme sin caminar. Sí, asqueroso. Un día mis cosas desaparecieron y fui con un bombero a pedirle apoyo. Para mi mala suerte, él había planeado eso y se ofreció a ayudarme. Me llevó al salón y ahí mismo intentó besarme. Salí corriendo sin mis cosas y él me siguió con ellas diciendo: «Oye, olvidé tu suéter, vamos por él». Me fui y sí, mi suéter desapareció. Un día me dijo que le gustaría seguirme a mi casa para visitarme en las noches y que en serio quería que fuera su novia. Para entonces llevaba una semana en el curso y apenas comenzaba la segunda cuando dijo: «Vi que la camioneta de tu mamá giró por este lado y luego se fue por aquí. Vives cerca de la plaza, ¿verdad?». Me asusté demasiado, porque aunque no vivía cerca, sí era el camino hacia mi casa. No aguanté y hablé con mis papás. Mi mamá habló con los bomberos. Le prohibieron el acceso a Fernando, avisaron a los demás y, según entendí, lo ficharon. Nunca más supe de él. Cabe aclarar que en cuanto crearon el grupo lo bloqueé para no recibir mensajes privados y todos los comentarios los vi desde el perfil de una amiga. Quizá no suene muy perturbador, pero tenía 14 años, 2 intentos previos de tocamientos con otras personas y mucho, mucho miedo. Saludos, Ger. Me pareces el mejor. Un besote. Hoy te ves muy sexy. Hola, Ger. Desde hace unos años escucho tu canal con frecuencia. Soy Greta. Al menos en esta ocasión quisiera usar este seudónimo. Me gusta mucho la forma en que narras y cómo realizas tus videos. Felicidades por un contenido tan increíble hecho con esmero y cariño. Quiero contarte una experiencia desagradable que tuve referente al acoso cuando estaba en secundaria. Era una niña con muchos problemas, no en el sentido de las calificaciones. De hecho, en ese aspecto era una estudiante muy buena, una nerd. Mis problemas eran en lo social. No lograba congeniar con mis pares, me hacían bullying y aunque había algunos en mi grupo que eran amables, tampoco les daba mucha entrada. La mayoría de los recreos los pasaba en la biblioteca. Y fue entonces cuando llamé la atención de quien en ese momento era mi profesor de español, el Señor Jesús. Él se dio cuenta rápidamente de que yo era una niña muy solitaria y sin amigos,
y comenzó a platicar conmigo ocasionalmente. Pronto descubrí que le gustaban las mismas cosas que a mí: el rock progresivo, el tarot, el ocultismo y las historias de terror. Empecé a pasar todos mis recreos con él, dibujando, escuchando música y platicando largo y tendido sobre lo que nos gustaba. Así fue durante segundo y tercero de secundaria. Me sentía contenta, pues, aunque no fuera lo más común tener un amigo que me llevaba 31 años. Era el primero que tenía. Sin embargo, había cosas de él que ya desde entonces me incomodaban un poco. En ese momento comenzaba a vestirme de forma más alternativa y a experimentar con mi apariencia. Nunca me había atrevido a hacerlo y estaba encontrando un nuevo gozo expresándome a través de mi ropa. Pero él en ocasiones hacía comentarios como: «Wow, hoy te ves muy sexy», que eran bastante inapropiados dando el contexto. Me avergüenza mucho admitir que, aunque sospechaba de que eso era una bandera roja, no puse un alto porque sentía que era la primera vez que alguien me prestaba atención. Quizá no como me habría gustado, pero no me sentía en posición de quejarme. También en ocasiones contaba en el salón de clases lo mucho que le gustaba frecuentar sitios para adultos y detalles sobre la intimidad con su esposa. Todos en mi grupo teníamos entre 13 y 15 años. Ya lo sé, terrible. Como te imaginarás, eventualmente las situaciones incómodas con él llegaron a un punto de quiebre en el que tuvieron que despedirlo. Y yo, bueno, no podía perder a mi único amigo, ¿verdad? No quería regresar a sentirme tan desolada y triste como antes. En mi corazón sabía que había razones para que lo despidieran, pero decidí seguir hablándole en secreto a través de las redes sociales. En la escuela, las cosas se pusieron álgidas otra vez, pues se rumoreaba que Jesús me había besado o que me había tomado como pareja sentimental. Eso nunca fue cierto, por supuesto. Jamás me besó y nunca lo vi de esa manera. Genuinamente solo quería tener un amigo. Tiempo después tuve la oportunidad de hablar con una profesora muy querida que enseñaba en mi escuela al mismo tiempo que él. Ella me comentó que cuando pasábamos juntos el recreo, él me miraba de una manera... bueno, una manera en que no deberías mirar a una chica de 14 años. Fui muy ingenua, sin duda, y a veces no puedo evitar culparme un poco por lo que pasó. Bueno, la verdad es que seguí hablándole en secreto. Al principio diría que él estaba razonablemente triste, pues había perdido un trabajo en el que había estado por 16 años, y yo, siendo una adolescente, trataba de animarlo enviándole memes, videos de creepypastas y de vez en cuando videos motivacionales para que se diera cuenta de que aún podía rehacer su vida. Pero Jesús no mejoró y gradualmente se fue volviendo loco. Empezó a contarme los problemas que tenía con su esposa, como que hacía mucho no tenían sexo o como que ella era dominante con él. Seguía enviándome dibujos con frecuencia, pero ahora eran siempre o muy violentos y gore o simplemente pornográficos. Dibujaba mujeres con pechos absurdamente grandes y en poses explícitas, y esto me ponía muy incómoda. Incluso llegué a comentárselo. Él se puso muy mal y me dijo que yo estaba censurando su expresión artística, así lo dijo. Terminé disculpándome por ser tan mojigata. Y eso también se volvió común. De algún modo siempre volteaba las cosas para que fueras tú quien le pidiera disculpas. En una ocasión, me estaba escribiendo un discurso sobre cómo estaba desperdiciando mi talento artístico al elegir el área físico-matemática para la preparatoria. Cuando me harté, le dije que dejara de querer dictar mi vida. Entonces se puso muy callado y mandó un mensaje en el que básicamente decía que se iba a matar.
Asustada lo llamé varias veces y solo a la sexta me respondió, gritándome que yo era egoísta, que lo maltrataba, que yo era su alma gemela y que no podía abandonarlo o se suicidaría. Estaba en shock. Lágrimas corrían por mis ojos, me hormigueaban las piernas y los brazos. Vomité y seguía temblando. A partir de ese día comenzó a hacer otras cosas que me fueron apagando gradualmente. Yo había empezado a estudiar música para ese momento y comenzaba a contemplarla como carrera, especialmente el jazz o la música clásica posterior al siglo XIX, que me parecían maravillosas y quería interpretar. Pero él me dijo que era muy estúpida para entenderle al jazz o al clásico contemporáneo, y yo le creí. También, y esto te lo cuento no para que me tengas lástima, soñaba con tener mi propio canal de YouTube donde narrara historias de terror, pues en esa época ya había creadores como Dross, Pride o tú mismo, a quienes admiraba y disfrutaba. Pero de nuevo, él me dijo que mis grabaciones no eran buenas, que mi voz era muy grave para una chica, que en sus palabras parecía un prostituto travesti y que nadie querría ver mis videos. También decía que el chico del que estaba enamorada nunca me querría porque seguro me consideraba rara y fea. Muchas cosas terribles. Además, tenía estrictamente prohibido juntarme con gente de la escuela y mucho menos contarle que seguíamos siendo amigos. Esto me estaba haciendo mal porque extrañamente comenzaba a sentirme lista para socializar un poco más que antes. Incluso en ese momento, unas chicas de otro grupo de mi escuela me invitaron al cine a ver Annabelle 2 y la pasé genuinamente muy bien, pero cuando llegué a casa y se lo conté por mensaje se enfureció y dijo que ellas no eran mis verdaderas amigas. Nadie podrá quererte nunca como yo te quiero, me decía. Un día que me sentía particularmente dudosa sobre cuáles eran las verdaderas intenciones de Jesús conmigo, le hablé por teléfono a Tina, una mujer muy amable que me enseñó a meditar después del terremoto del 17 y a quien a veces recurría cuando tenía dudas espirituales. No sé si fue Dios, mis espíritus protectores o simplemente suerte, pero Tina en ese momento estaba con una amiga suya llamada Loretta, quien por cierto era terapeuta. Tina y Loretta escucharon mi relato sobre todo lo que me hacía Jesús y cuando terminé hubo un silencio muy denso. Greta, tienes que alejarte de ese hombre lo más pronto posible. Y esas palabras se sintieron como salir a la superficie después de estar ahogándome por mucho tiempo. Lloré mucho. Lloré de alivio hasta que me dolió la cabeza. A la mañana siguiente me vi con él una última vez para desayunar. Mi plan era cortarlo de mi vida después de eso. Tenía el presentimiento de que si le decía verbalmente que no quería verlo más, podría armar una escena. Y ese último desayuno fue asqueroso. Fue entonces cuando me di cuenta de cómo me miraba, cómo se me insinuaba y cómo hacía todo por manipularme. Después de que terminó el desayuno lo bloqueé de todas partes, pero él, al darse cuenta, abrió cuentas falsas con la esperanza de seguir en contacto conmigo. Y no fue hasta que mi padre lo amenazó con llamar a la policía que se fue definitivamente. Hoy en día estoy mucho mejor. Estoy saliendo con el chico que me gustaba desde aquel entonces y curiosamente estoy a punto de graduarme de la carrera de composición. Además, estoy completando un programa bastante intenso de jazz. No estoy segura de si también abriré finalmente un canal de terror. En este momento de mi vida no cuento con mucho tiempo para actividades fuera de la música, pero nunca digas nunca. Gracias por leerme y lamento que se extienda tanto. Si algo pueden aprender de esto, es que deben hacer caso a su intuición. Siempre. Necesito estar pendiente de ti. Hola, Ger. Quisiera que me mantuvieras en el anonimato. Antes que nada, soy lesbiana y esto pasó hace varios años. La verdad no pensé que esa persona se pondría tan impulsiva. En esos tiempos estaba navegando por las redes sociales buscando algo con que entretenerme.
pero no encontraba nada interesante hasta que di con una aplicación donde podías crear tus propias historias e interactuar con los creadores. Ahí conocí a una chica, llamémosle Andrea. Desde que empezamos a escribirnos, la pasábamos súper bien. Compartíamos cómo nos había ido en el día o hablábamos sobre nuestros gustos personales. La verdad, no tenía intenciones de formar una relación con nadie en ese momento, ya que había terminado con mi exnovia hacía tiempo y no estaba del todo bien como para iniciar algo nuevo. Andrea parecía una chica tranquila y comprensiva, así que un día, antes de irme a unas vacaciones cortas, le escribí un mensaje avisándole que si no respondía a sus mensajes era porque estaría en un lugar con mala señal, pero que al regresar le contestaría sin problemas. Creí que lo tomaría muy bien y que al volver todo seguiría igual, riéndonos por cualquier cosa o charlando sobre algún tema. Pero qué grave error. Te juro que al regresar de mis vacaciones me topé con más de 90 mensajes de ella. Me preguntaba por qué no le respondía. Decía que lo de las vacaciones era mentira, que me amaba con todo su corazón, que no podía dejarla, que estaba hablando con otras chicas y que por eso no le prestaba atención seguramente. Me quedé en shock al leer esos mensajes. Nunca le di señales de que me gustaba o de que quería ser su novia. A decir verdad, solo la veía como una amiga más, pero ahora entiendo perfectamente que ella buscaba algo completamente distinto. Lo más aterrador fue que en su muro publicaba frases de dolor y desamor diciendo que estaba dolida porque su pareja le estaba haciendo daño. Muchas personas comentaban preguntándole por qué le hacía daño, que no la merecía y que si quería podía compartir el nombre de usuario de su pareja. Por suerte, ella no publicó nada más después de eso y me sentí más aliviada. Sin embargo, un día me di cuenta de que estaba buscando mis otras redes sociales porque me escribió pidiéndome mi Facebook. No le di nada. Más bien dejé de responderle e ignoré sus mensajes para ver si así dejaba de molestar. Un día me mandó un mensaje enojada amenazándome con que si no le daba mi número de teléfono me iba a hacer la vida miserable. Según ella, por ser su pareja, necesitaba una forma fija de estar pendiente de mí. En ese momento la bloqueé y la reporté en esa aplicación. Por suerte, desde ese día no intentó contactarme de nuevo y no he vuelto a saber nada de ella. Fue una experiencia que espero no volver a vivir. Saludos a todos y tengan mucho cuidado con las personas con las que hablan. Nunca se sabe cuándo palabras de amistad y cariño pueden confundirse con amor. Blanca Palomita. Hola, Ger. Mi nombre es Susan y soy de Argentina. Hace mucho sigo tu canal y como a muchos de tus seguidores, los relatos de acosadores son los que más me entretienen, aunque lamentablemente también viví un episodio así en el cual estuvo en riesgo incluso mi vida, y te lo contaré a continuación. Esto se remonta a cuando yo tenía entre 13 y 14 años. Nos habíamos mudado con mi familia a un barrio relativamente nuevo. Había muchas casas en construcción, y en la entrada del barrio, la calle principal, no había casas, solo terrenos baldíos que por descuido tenían el pasto bastante alto. Esto cobrará relevancia más tarde. A raíz de la mudanza me quedaba lejos el colegio al que iba, entonces debía tomar el colectivo. Para eso debía ir hasta una parada que estaba en la calle principal llegando a una avenida. Cruzando esa avenida, a unos metros de la parada, había una casa y algunos negocios. En esa casa vivía un anciano de aspecto amable y tranquilo. Después de lo que pasó me di cuenta de que las apariencias a veces engañan. Era muy alto, pero siempre estaba sentado en la galería con una muleta. Cuando se paraba, se notaba que tenía una pierna más corta que la otra. A veces cuando iba con mi mamá, este señor nos saludaba y le buscaba charla a ella, que siempre ha sido muy sociable y amable. Mi papá, al saber de estas interacciones, le decía a mi mamá que no confiara tanto en ese anciano, que por más que se mostrara inofensivo y más aún por su discapacidad, nunca se sabe.
Incluso un día, este hombre le dijo a mi mamá que le había fabricado una banqueta para que pudiera sentarse cuando esperaba el colectivo. Ella no lo vio como algo malo y todo siguió normal hasta ahí. Transcurrían los meses y yo iba y volvía sin problemas del colegio y a veces me topaba con él en el transporte público. Sentía unas miradas raras, pero trataba de convencerme de que era mi imaginación, hasta que llegó ese día. Era un día entre semana, tipo las 11 de la mañana. Volvía de la clase de gimnasia. Bajé del colectivo que me dejaba a 3 cuadras de mi casa y entré en esa calle principal que siempre estaba desolada. Caminé unos 30 metros cuando el ruido de los vehículos de la avenida ya se oía bastante lejano. Al subir a la vereda, porque recuerdas que te dije lo del pasto alto, de un momento a otro veo que sale este viejo de entre la maleza, apenas caminando con la muleta, y en la mano, Ger, tenía un arma, una pistola. Me quedé paralizada. No podía creer lo que estaba pasando. Para colmo, no venía ni un alma por esa calle. Le grité que qué quería y cuando intenté correr, me dijo: «Palomita, vamos a mi casa». Yo le grité que no iba a ir. Hice otro movimiento y ahí me gritó: «Si corres te disparo». A todo esto yo no sentía un miedo total. Es más, sentía rabia. Intentaba que no se acercara del todo y cuando parecía que no podría escapar, vi que doblaba un auto desde una esquina. No lo pensé 2 veces y corrí para pedir ayuda. Corrí sin mirar atrás. Cuando me acerqué al auto, por suerte frenó. Iba una señora a quien le conté la situación. Ella logró alcanzar al viejo que se estaba yendo y le gritó unos insultos mientras yo corría hacia mi casa. Al llegar, recién ahí me dieron unas ganas enormes de llorar. Le conté todo a mi papá, que sin pensarlo fue a buscar a ese tipo a su casa. Mi mamá intentaba tranquilizarme mientras esperábamos a que volviera mi papá, quien al rato regresó y nos contó que no había señales del anciano. Probablemente se escondió, tomó un taxi y se fue a otro lado. Luego hicimos la denuncia y ahí nos enteramos de que tenía un historial de denuncias bastante abultado. Incluso estuvo preso en su juventud por violación. También supe que la pierna le quedó así a raíz de un accidente en el cual iba detrás de una chica y lo atropellaron. Era un tipo peligroso, pero ya era muy viejo y justamente por eso no lo podían meter preso porque era anciano y discapacitado. Igual, mi papá logró que allanen la casa y efectivamente le encontraron 2 armas de fuego y balas. Una de ellas era la pistola con la que me amenazó. Un par de días el viejo no se hizo ver y a mí me acompañaban sí o sí a la parada. Pasaron un par de semanas y volví a ir sola. Este anciano ya estaba de nuevo sentado en su galería como siempre, y me silbaba y me gritaba cosas que por suerte no entendía. Otros días estaba en la misma parada a la hora en que yo iba al colegio, y como había más gente se hacía el tonto, pero si no había nadie me decía que era una blanca palomita, y se reía. Siempre que podía me repetía eso, y me daba tanto asco. Entonces volví a ir acompañada, esta vez por un vecino que iba al mismo colegio que yo, y me sentía un poco más tranquila. Los gritos duraron un par de meses más, pero solo eso. Cada vez que veía a mi papá, el viejo se metía a su casa, y por suerte ya no intentó nada más. Meses después dejé de verlo y se me hizo extraño. Había sido que el viejo había fallecido, y aunque no debería decir esto, sentí paz y alivio. Esa es mi historia, Ger. Es un poco larga, pero fue realmente horrible. Espero la tengas en cuenta para uno de tus videos. Te deseo todo lo mejor y que sigas creciendo. Saludos. Oscuros, muchas gracias por llegar al final de este episodio.
Recuerda que buscamos 2600 me gusta y 260 comentarios en un plazo de una semana para que el próximo video de acosadores se convierta en un video largo con varias de sus anécdotas. Y una vez más le mando un abrazo a las víctimas. Ya estoy planeando algo para apoyar de manera más directa a las personas que han sufrido algo como esto, o peor aún, algo que escaló a abuso. Nos vemos el siguiente miércoles con historias para no dormir, anécdotas que creo que van a sorprender a más de uno. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.